Un diagnóstico llegando cuando aún eres niño, padres buscando respuestas y una vida que cambia sin previo aviso. Esa es la historia que exploraremos hoy. La empatía nace de escuchar y hoy abrimos un espacio para comprender la hemofilia desde la voz de quien la vive. Mi nombre es Kendi Michelle y les doy la bienvenida a una conexión saludable. Aunque es una condición poco frecuente, está rodeada de dudas, mitos y percepciones que no siempre corresponden a la realidad. Por eso, en este episodio queremos profundizar en la experiencia de vivir con hemofilia desde una perspectiva humana, comprendiendo cómo se asume el diagnóstico, cómo influye en la vida cotidiana y qué retos implica para los pacientes y también para sus familias. Para ello, les tenemos un invitado especial, el cual nos compartirá su historia, sus aprendizajes y aquello que considera importante que la sociedad entienda sobre esta condición. Bienvenido. Cuéntanos cuál es tu nombre y a qué te dedicas. Hola, mi nombre es Francisco Yepes, tengo 33 años de edad y soy fisioterapeuta. Muy bien, Francisco. Para comenzar, hablemos del inicio de tu historia con la hemofilia. ¿En qué momento específicamente se enteraron tus padres de que padecías de esta condición? Cuando pues nací, debido a que en mi familia hay antecedentes ya del diagnóstico, por lo cual en el momento en que mi mamá tuvo el parto, pues los médicos me traccionaron muy fuerte de uno de mis brazos y en ese momento me generaron un hematoma muscular, por lo que desde ese momento pues identificaron que tenía el diagnóstico y comenzaron todo el proceso de determinar qué tipo de hemofilia tenía, cuál era su severidad y pues todo el diagnóstico. Y en esa misma línea, ¿qué te cuentan tus padres o tus familiares acerca de esas dificultades en los primeros años después de recibir el diagnóstico? ¿Y cómo influyó la hemofilia en tu infancia? Bueno, yo creo que lo más difícil en un primer momento fue para mi familia pues abordar el tema de que yo tenía hemofilia, pues porque en ese momento no había tratamiento para el diagnóstico, solamente había manejo durante eventos de urgencia, entonces por lo cual fue un proceso largo para ellos mientras aprendían cuáles eran las rutas de salud donde yo tenía que ser atendido, cómo era el manejo que me iban a dar, cuáles eran los especialistas que me iban a atender, a pesar pues de que yo tuviese familia ya con el diagnóstico, pues para mis padres era algo nuevo con lo que tenían que comenzar a abordar. A medida que fui pues, avanzando en edad, pues uno realmente enfrenta muchos retos como el no vas a poder hacer muchas cosas debido a que no hay tratamiento para tu diagnóstico, entonces en un primer momento siempre va a ser difícil querer hacer cosas de niños, jugar, correr, saltar, jugar con balones, con patines, etcétera. Entonces siempre entender que eso no se podía hacer en un primer momento porque cada que tenía alguna acción de este tipo, algún juego, pues repercutía en mi salud y siempre terminábamos como en una institución de salud buscando tratamiento para mí. Entonces al principio en la niñez es difícil entender que te vas a tener que limitar muchas veces para hacer juegos habituales de niños que tú por ser un niño no comprendes qué sucede, pero que todo el tiempo te están reforzando que no puedes, que no puedes, que no puedes trabajar, que no puedes hacer, que no puedes decir, porque en su momento todo era nuevo, no había, como les digo, manejo, entonces siempre fue como difícil en mi niñez aprender a cuidarme, a entender que habían juegos que me iban a limitar, que habían juegos que sí podía hacer que tenían menos impacto, entonces yo creo que para mi niñez eso fue como el reto más grande, ¿cierto? A medida pues que fui creciendo y ya entendiendo que no podía realizar como todas este tipo de actividades, fui buscando alternativas realmente en la actividad física, buscando juegos más seguros, buscando actividades deportivas que tuviesen menos impacto, pues hasta el momento en que llegó ya el tratamiento de forma profiláctica pues a mi vida, y eso creo que dio un cambio radical porque comencé a hacer cosas que en su momento no podía realizar, juegos que no podía tener o actividades de la vida cotidiana que ya no podía realizar y que para su momento con el tratamiento sí las pude realizar, y creo que eso fue un gran paso pues para mi vida. Más allá del diagnóstico, la rutina diaria puede ser uno de los mayores retos o aprendizajes también. Entonces, ¿qué aspectos de tu vida cotidiana se ven más afectados por la hemofilia? Pues yo creo que para responder esa pregunta hay que vivirlo como en tres momentos, ¿cierto? En la infancia, pues realmente mi calidad de vida era muy limitada, como les decía, porque no había un tratamiento de forma profiláctica como lo hay hoy en día. Entonces,
nos veíamos limitados que no podíamos salir de pronto a un paseo familiar porque no sabían si yo me enfermaba y tocaba regresar a Medellín de forma urgente. Entonces pienso que eso fue uno de los aspectos que ya vieron bastante limitados. El juego libre con otros niños, como habitualmente lo hacen, jugar al fútbol o jugar con, no sé, diferentes tipos de pelotas o algunas actividades de impacto como era correr, saltar o montar patines o montar en bicicleta, pues porque tenía un riesgo muy alto para mi salud. Otro de los riesgos, pues la educación. Realmente pues tuve un ausentismo muy alto porque pues, no tenía tratamiento y cuando me enfermaba pasaba días en el hospital o hasta semanas en los hospitales. Entonces definitivamente eso también limitó mucho mi capacidad en el estudio al punto pues de reducir como esas asistencias a las instituciones educativas, por lo cual eso pues hacía que perdiese años. Sin embargo, pues yo trataba de estudiar y hacer las cositas dentro del hospital como para no quedarme sin mi conocimiento y la información que me querían brindar los profesores, que siempre tuvieron como mucho acceso a que yo pues me retroalimentara de forma remota. En la juventud pues fui creciendo y entendiendo que finalmente cuando hacía este tipo de deportes, este tipo de actividades, me enfermaba. Entonces fui limitando mucho mi vida como a algo más tranquilo, ¿cierto? Entonces buscaba de la natación, de la lectura, de otro tipo de actividades que no tuvieran un impacto tan severo en mis articulaciones, porque entendía que me iba limitando y pues que me iban doliendo mi cuerpo, que me iban doliendo mis brazos, que me iban doliendo mis tobillos, que me dolían mis rodillas. Entonces fui buscando otras actividades pues que me permitieran ser una persona entre comillas más normal, sin tanto riesgo. Entonces también finalmente la parte social se vio un poco afectada en ese momento, pero con el paso del tiempo y los acompañamientos pues, de los profesionales fuimos como superando esas etapas. Ya cuando llega el medicamento propiamente al país y yo empiezo a recibir profilaxis, creo que se abre un mundo de posibilidades y de oportunidades que me permitieron ampliar como más esas actividades que podía realizar. Entonces ya teníamos un tratamiento de forma más continua, por lo cual ya las ausencias al colegio o a la universidad se vieron disminuidas y yo pude tener una vida un poco más normal, por decirlo así. Obviamente con los cuidados, con el acompañamiento de todos los profesionales, y se fueron expandiendo como esas posibilidades. Entonces ya para la adultez, a partir más o menos de los 17 y 18, pues la vida da un giro completamente al entender que ya podía hacer cosas como irme a pasear sin tener tanto riesgo porque tenía mi medicamento, igual teniendo mucho cuidado. Podía realizar otro tipo de actividad física como ejercicios de fuerza y resistencia con bajo peso porque mi cuerpo ya me lo permitía tener un tratamiento. Entonces yo creo que, como les digo, se fue abriendo esa posibilidad de tener como una vida entre comillas un poco más normal, y eso pues me ha permitido también evolucionar como persona. También es importante reconocer lo positivo, las herramientas y esos hábitos que permiten que lleves una vida más plena. ¿Qué hábitos has adoptado tú que te ayudan a mejorar tu calidad de vida? Pues yo creo que con el aprendizaje que he tenido en el diagnóstico, lo primero es educarme completamente, ¿cierto? Saber cuál es mi diagnóstico, cuáles son mis límites, cuáles son mis limitantes, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde quiero llegar. Creo que eso ha sido como el principal aprendizaje para mí en mi vida, ¿cierto? Ya de ahí se derivan el resto de cosas que he tratado de hacer por mí mismo, como les decía, estudiar, salir adelante, ejercicio, lo que más pueda, ¿cierto? La actividad física me ha permitido recuperar mucha de mi función articular, ha permitido que yo tenga una mejor calidad de vida, que tolere más la actividad física, que tolere más el día a día, que tolere mejor el dolor, porque igualmente todo el tiempo hay dolor dentro de las articulaciones. Entonces todo el tiempo hay que aprender a reconocer cuál es el tipo de dolor, cómo manejar el dolor. Entonces creo que lo principal que me ha ayudado a mí en la vida es estudiar, aprender más de mi condición, de cómo me identifico, de cuándo tengo que recurrir a un centro de tratamiento, de cuándo tengo que definitivamente yo ayudarme con no sé, medios físicos, con más ejercicio o cambiando mis hábitos de vida, que en cierto punto también influyen mucho en cómo el diagnóstico pues finalmente se desenvuelve en nuestra cotidianidad. Entonces lo primordial siempre ha sido los estilos de vida saludable, como les digo, la educación y el ejercicio básicamente es lo que me permite hoy en día tener una
una buena calidad de vida. Obviamente pues no dejando a un lado todo el tratamiento médico y las recomendaciones de los profesionales pues de mi centro de tratamiento. La hemofilia todavía está rodeada de ideas equivocadas que afectan la forma en la que la sociedad percibe esta condición. ¿Cuál es el mito más común sobre la hemofilia que tú quisieras aclarar? Creo que uno de los principales mitos como a romper dentro del mundo de la hemofilia es que nosotros somos como de cristal, que no nos podemos mover, que no podemos hacer fuerza, que no podemos hacer ninguna actividad deportiva, porque finalmente ya con el tratamiento y el acompañamiento de todos los profesionales nosotros tenemos una calidad de vida igual a la esperada que la población general. Entonces, para eso está todo el centro de tratamiento, para acompañar en esas dudas, en romper ese mito de que no podemos hacer actividad física. Por el contrario, la actividad física es lo que nos permite tener mejor calidad de vida, disminuir el riesgo de eventos hemorrágicos que se presenten de forma espontánea, porque pues dentro de nuestras articulaciones siempre va a estar el riesgo del sangrado articular o el sangrado muscular o el sangrado en cualquier parte de nuestro cuerpo, porque es característico el diagnóstico. Más sin embargo, yo creo que la actividad física es lo que permite hoy en día que tengamos una mejor calidad de vida. Obviamente una actividad de física controlada, acompañada, recomendada, no una actividad física de alto impacto, porque sabemos que el alto impacto pues nos va a generar eventos hemorrágicos que finalmente van a limitar nuestra capacidad de funcionar de forma habitual. Entonces pues también creo que es importante romper ese mito de que las personas con hemofilia no pueden realizar actividad física, que a pesar de que tengan artropatías, que a pesar de que tengan limitaciones en sus músculos, sí hay que hacer la actividad, una actividad guiada, una actividad acompañada, una actividad consciente y con una buena educación, como les digo, de parte de todo el grupo de profesionales que está acompañándonos todo el tiempo: nutrición, fisioterapia, ortopedia, fisiatría, hematología, etcétera. Todas esas personas que están como en pro de nuestra seguridad y de nuestra salud. Entonces creo que lo más importante siempre va a ser acompañarse del centro para lograr como esos objetivos que tenemos en la vida. Creo que la motivación es el factor más importante, y si encontramos un buen punto de motivación, un buen punto de partida que nos ayude a generar mayor adherencia, creo que es la manera más fácil de romper ese mito de que nosotros que tenemos una condición como esta que es hemofilia no podemos movernos, no podemos hacer fuerza, no podemos cargar, y realmente no somos una población de cristal, somos una población que hay que empoderar, que hay que acompañar, que hay que educar, que hay que enseñarles muchas cosas, porque finalmente el mundo va cambiando, los tratamientos van cambiando y nosotros tenemos las mismas dudas de hace 10 años, que si el centro de tratamiento, pues en este caso, que está para resolverlas, lo hace de la forma correcta y nos educa de la forma correcta, creo que es la forma en donde rompemos no solamente este mito que yo planteo, sino seguramente muchos otros que las personas tienen y que quieren ser escuchados en algún punto por un profesional que no los juzgue, sino que los acompañe y los entrene para la vida, básicamente. Y precisamente teniendo en cuenta todo este proceso de aprendizaje, luego de derribar mitos y de construir una vida activa y consciente alrededor de tu condición, ¿qué consejos te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la hemofilia? Para las personas que no padecen la condición es que no nos limiten, ¿cierto? Que no nos pongan un límite, que creo que el límite lo debemos aprender a identificar nosotros mismos, como les digo, desde la educación. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces las personas que están a nuestro alrededor creen que limitarnos es cuidarnos, y no siempre limitarnos es cuidarnos. Limitarnos a veces nos lleva a no poder nosotros sacar toda esa capacidad que tenemos dentro de nosotros desde las diferentes áreas donde queramos experimentar, ¿cierto? Desde el estudio, desde el ejercicio, desde la proyección familiar, desde la proyección laboral, etcétera. Entonces creo que para las personas que no le tienen el diagnóstico es evitar limitar a las personas. Acompañar no quiere decir limitar, acompañar quiere decir escuchar, aprender a identificar lo que el otro nos está queriendo decir, porque a veces nosotros tenemos muchos miedos que no nos atrevemos a contarlos porque creemos que vamos a ser juzgados o creemos que no vamos a ser muy bien entendidos en la forma que quisiéramos lograrlos. Entonces, para las personas que no tienen hemofilia, que no nos limiten, ¿cierto? Que no nos sesguen la oportunidad, que no nos quiten esa posibilidad de también lograr lo que otros que no tienen el diagnóstico lo han logrado, porque para eso, como les digo, está en nuestro centro de tratamiento, para acompañarnos y llevarnos con nuestra medicina, en este caso, a ser personas igual a la cotidianidad con mayores cuidados, ¿cierto?
Para las personas con hemofilia, creo que es importante que aprendan a reconocerse, que aprendan a no colocarse límites o barreras mentales, sino que siempre busquen ser mejores personas. Finalmente, pues para eso está el tratamiento, para que tengamos una calidad de vida lo más óptima posible. Entonces, la idea siempre para mí va a ser que todos logren sacar su máximo potencial, que logren ser personas educadas, que logren ser personas que cumplan sus sueños, porque creo que cumplir el sueño de cada uno, y diferente a cual sea, es lo más importante en la vida, es ser felices con lo que tenemos y con lo que nos da la vida, no estar pensando que entonces el otro puede hacer y yo no puedo hacer, sino que yo también tengo mis capacidades y dentro de mis capacidades puedo ser feliz, y pues para ser feliz no requiero que el otro me dé su aval, sino que yo me sienta pleno con lo que tengo, que aprenda también a no negar nuestro diagnóstico, porque finalmente nuestro diagnóstico ya está. Entonces es abordarlo, enfrentarlo, y cuando creo que tengo una educación completa, me es más fácil explicarle al otro que tengo, para que, como les decía, el otro finalmente no me limite. Entonces creo que esa es como la forma de hacer. Definitivamente el mayor desafío no siempre es la condición en sí, sino la falta de información que aún existe en la sociedad. Y con esa gran reflexión que nos dejó Francisco, damos por terminada la conversación de hoy. Agradecemos a nuestro invitado por compartir su experiencia, sus aprendizajes y por ayudarnos a derribar algunos de los mitos que aún existen alrededor de esta condición. Agradezco a Medicarte por el espacio, por permitirme ser la voz de muchas personas que seguramente me van a ver y se van a sentir identificadas en algunas cosas de las que les digo. Nuevamente un agradecimiento y espero nos veamos pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Una Conexión Saludable. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar una historia que nos recuerda la importancia de la información, el acompañamiento y la empatía en el manejo de condiciones como la hemofilia. Reconocer la realidad del paciente es fundamental para construir entornos más seguros, informados y humanos. Los invitamos a seguir conectados con Medicarte y a escuchar nuestros próximos episodios. Chao, chao.